Una de las experiencias más grandes que he tenido pues, ha sido estar en el seminario con él. El padre Albino fue formador mío en algún momento y hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes actividades, en misiones, en fin. Bien, pues yo quisiera platicar con ustedes un poquito sobre San José, algunas cosas que quizá ustedes ya sepan, algunas cosas que a lo mejor quieren saber. Yo siempre, cuando comenzaba mis charlas, daba todo lo que quería decir, y luego si alguien tiene alguna duda, y todo el mundo siempre me hacía la misma pregunta. Excelente. Entonces yo siempre hacía Está apagado. Entonces yo siempre decía muchas cosas y ya al final le preguntaba a la gente si tenían alguna duda y todo el mundo me hacía siempre la misma pregunta. Entonces, para que ya no pase yo por esa inquietud, de una vez les voy a decir la primera pregunta que siempre me hacen. ¿Cuántos años tenía San José cuando se casó con la Virgen María? ¿Era un viejito? ¿Sí? ¿Cuántos años tenía? 26, 18, 30. La gente en aquella época se casaba a los 13 años. La mayoría de edad no había adolescencia. En cuanto la gente dejaba de ser niño, a los 13 años se casaban. Es la época de la mayoría de edad. A los 13 años. La gente se moría en promedio a los 40 años. Así que si estamos hablando de una persona que se casó a los 30 años, es como si se casara ahorita una persona a los 70 años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos años tenía? 13. No, en cuanto que no sean tan románticos, en cuanto los niños dejaban de ser niños, los papás los casaban. ¿Ustedes se imaginan que la Virgen María se dejó cortejar por San José y que San José pasaba por el kiosco y por el pozo del pueblo y que le echaba el ojito y la veía, le hacía como coqueteos y que le pidió la mano y quiere ser mi novia y vamos a dar la vuelta a la plaza, mira la luna, mírala pues? No, esas cosas no pasaban. La gente no se casaba con la persona que te gustaba. El ideal en aquella época, hace 2000 años, era que te enamoraras de la persona con la que tus papás te habían casado. Hoy a nadie se quiere casar así. ¿O sí? Hay que agradecer que ha pasado el tiempo y han mejorado algunas cosas. Ahora, ¿había amor entre María y José? Ya no hablan con la misma convicción. Suponemos que sí. Si no se amaban desde antes, comenzaron a amarse. Pero por supuesto que sí va a ser el espacio donde se iba a encarnar el amor de Dios en su Hijo. El amor no puede encarnarse en otro ambiente que no sea el del amor. El amor es lo más importante. A veces pensamos que el primer derecho que tenemos todos es el derecho a la vida. ¿Cierto o falso? Pero eso es falso. Nadie tiene derecho a la vida. Cuando tienes derecho a algo, puedes tomarlo o no tomarlo. Pero nadie nos pregunta si queremos vivir o no queremos vivir. La vida se nos da. Si la vida fuera un derecho, no habría ningún problema si alguien quisiera suicidarse. Pero cuando alguien se suicida, nos damos cuenta que algo no está bien con esa persona. La vida se nos da, pero para que la vida sea vivible, para que la vida sea disfrutable, para que la vida sea realmente humana, el primer derecho es el derecho al amor. Hay gente que da la vida por algo, porque hay cosas más importantes que la vida. Si uno da la vida, el amor, la vida por amor, el amor es más importante que la vida. Si uno da la vida por la libertad es más importante que la vida. Hay gente que da la vida por la justicia es más importante que la vida. Si no hay todo esto, la vida se vuelve un castigo. Entonces, la vida de la vida es el amor. El amor late en la vida y por supuesto, para que la vida de Jesús pudiera darse, crecer,
planificarse. Era importante que el ambiente de su familia fuera un ambiente de amor. ¿Vamos bien? ¿Seguras? Siguiente. ¿Cómo se casaron María y José? Nos imaginamos, casi todas las pinturas que hemos visto al respecto nos muestran a María y a José delante del sacerdote en el templo. Alguna vez seguramente han visto una pintura así, o a lo mejor alguna vez se han imaginado que así fue la boda entre María y José. ¿O se la han imaginado de otra manera? ¿Tú sí? ¿Tú también? Entonces, no, en aquella época las bodas no eran en el templo. En aquella época solamente había un templo que estaba en Jerusalén y María y José vivían a cientos de kilómetros al norte de Jerusalén. La gente no se iba a casar al templo, la gente se casaba en sus casas. Y se casaban los encargados de celebrar la boda, por decirlo de alguna manera, los papás de los novios. El papá del novio iba a pedirle al papá de la novia que le concediera a su hija para ser la esposa de su hijo. Los novios ni siquiera se podían ver en ese momento. Es una cosa muy extraña una boda sin novios, pero funcionaba así. Entonces el acuerdo lo hacía el papá del novio con el papá de la novia. Le decía, me gusta tu hija para mi hijo, te voy a dar una dote, 300 monedas de plata. Una moneda de plata era el salario de un día. Así es que se daba en compensación por la esposa el trabajo de 300 días, prácticamente de un año. Cuando los papás estaban de acuerdo, entonces se sellaba el acuerdo matrimonial, pero como no había papel ni pluma, y aunque los hubiera, no hubiera servido de nada, porque la gente en esa época prácticamente no sabía leer ni escribir. Sabían leer y escribir 3 de cada 100 personas en aquella época. Así que imagínense. Algo ha avanzado la sociedad. Entonces, ¿cómo se firmaban los acuerdos? Los acuerdos se llamaban alianzas. Se firmaban bebiendo vino de la misma copa. Era una cosa muy de sentido común. Se ponía vino en una copa, el papá del novio le daba un trago, luego se lo daba al papá de la novia, porque es un signo de confianza. Si yo quisiera envenenar a alguien, no tomaba de ese vino. Entonces, si te ofrezco a beber de lo que yo acabo de beber, ten la plena confianza de que no pretendo hacerte daño. Así se comenzaban los matrimonios. El contrato matrimonial se llamaban las nupcias. Cuando los papás de los novios bebían el vino de las nupcias, entonces ya podía pasar el novio, el hijo del Señor. El Señor había hecho un pacto con un testigo, que era conocido el amigo del novio. Es una expresión muy bonita. El amigo del novio es el testigo de que el papá está pidiendo a la hija del Señor para su hijo. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista mismo dice, no? Yo no soy el Mesías, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del novio. Es decir, yo soy el testigo de que el padre del novio le está pidiendo a su pueblo que sea la esposa de su hijo, pero yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Bien, entonces, cuando ya se bebía la copa, pasaba el hijo, entonces suponemos que pasó Jacob, el papá de José, habló con Joaquín, el papá de María, y una vez que bebieron el vino en la copa, entonces ya pasó José, y luego ya hicieron venir a María. Hasta entonces se vieron, le dijeron, él es tu esposo, te lo presentamos, te deseamos que seas feliz, conócelo, velo bien. Y para que la gente del pueblo supiera que María ya estaba casada con un varón, a partir de ese momento, cada vez que saliera a la calle, María iba a ir cubierta con un velo sobre la cara. Nuestra costumbre de venir a la iglesia las novias con un velo en la cara y que se lo quitan a llegar aquí viene desde esa época. Es el recuerdo de que una mujer no podía andar en la calle con la cara descubierta, tenía que ir con un velo, velada, para que los demás varones del pueblo ya vieran que esa muchacha ya estaba casada, no comprometida, casada, ya era su esposa, pero no podían vivir juntos, porque se firmaba el acuerdo, pero todavía no se pagaba la dote. Hasta que se pagaba la dote el trabajo de un año, pues había que pasar por un año, porque en aquella época no había tantos bancos como ahora, y José era de familia pobre, no era empresarios, entonces no tenían dinero guardado, había que trabajar, juntar el dinero, y cuando pagabas el dinero, ya podías llevarte a tu hija, a tu esposa a tu casa.
hasta entonces. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Cuando ya iba el novio por la novia a su casa, a ese momento se le llamaban las nupcias. Son dos momentos: desposorio, se firma el acuerdo; las nupcias, cuando ya el novio va por la novia para llevársela a vivir a su casa. Era un ritual muy bonito que se llevaba a cabo los miércoles en la noche. Nosotros nos casamos en viernes o en sábado. En aquella época las bodas eran en miércoles, porque el consejo de los ancianos se reunía los jueves en la mañana. Y si la muchacha no era virgen, había que devolverla ante el consejo de los ancianos, o sea, tenía que ser inmediatamente. Y comprobar que la muchacha, que la novia era virgen, era parte del rito de las nupcias. Hoy nos puede parecer una cochinada o una indiscreción, pero antes así era. Iba el novio a la casa de la novia, se la traían en cortejo, entraban, el novio, repetían el rito, bebían de una copa, vino, y luego el esposo le daba la copa a su esposa para que confiara en él siempre. Por eso en la Eucaristía Jesús bebe del vino y luego se la da a su comunidad, que es su esposa, para que también beba. Por eso dice, es la sangre de la alianza. Es decir, es el signo de que aceptamos estar en alianza, en matrimonio, para toda la vida. Por eso cuando venimos a misa, el Padre nos da siempre a beber del vino, en teoría. Sí, Jesús no era menso. Sí, la Eucaristía es un rito de matrimonio, una alianza entre Jesús y nosotros. Jesús, el esposo, y la iglesia, su esposa. Ténganlo en cuenta. ¿Vamos bien? Entonces, bebiendo de la copa, pasaban a una tienda de campaña que se levantaba exclusivamente para eso. Esas tiendas de campaña se llamaban santuarios. Porque sí, dijera Fernández de Gallos, así es, oh hermanos, el encuentro nupcial también es un encuentro con Dios. Y ahí es donde demostraba, el esposo comprobaba, mejor dicho, si su esposa era virgen o no. Ahora, el asunto en el caso particular del matrimonio entre María y José fue que cuando ya habían pasado los desposorios, pero todavía no eran las nupcias, fue que María quedó embarazada. Supongan ustedes lo que significó esto para José. María, haya sido como haya sido, dijo aquel, María sabe que su embarazo es por obra del Espíritu Santo. Pero ¿cómo supo José? Si se piensan que María fue a buscar a José para decirle a José, fíjate que viene el Espíritu Santo y me dijo que voy a quedar embarazada y ya estoy embarazada, las señoras lo pueden decir. Levanten la mano los señores que están casados, que están aquí presentes. ¿Qué diría usted si su esposa dice, vengo embarazada porque me embarazó el Espíritu Santo? Que además el Espíritu Santo en aquella época no lo conocía nadie. 1, 2, en aquella época las mujeres no podían hablar con sus esposos a solas, y menos si todavía no vivían juntos. Y como en ese momento María y José todavía no viven juntos, María no puede buscar a José, porque una muchacha que habla con su esposo sin vivir con él todavía, se consideraba una desvergonzada, no tenía vergüenza. El valor más importante en aquella época es el honor. El honor es la apreciación social que da una comunidad para una persona. Y el honor es una categoría completamente masculina. Las mujeres no tenían honor, los hombres eran los que tenían el honor. Las muchachas podían quitarle el honor a su familia, pero no se lo podían aumentar. Todavía hasta el día de hoy, en muchos lugares, cuando una muchacha queda embarazada antes de casarse, seguimos diciendo, cuando sale con su domingo 7, decimos, la deshonra de la familia. ¿Cierto o falso? Si ahorita que somos civilizados, imagínense hace 2000 años, es decir, una mujer no podía quedar embarazada antes de vivir con su esposo porque era una deshonra. Y atención con esto, porque si una mujer queda embarazada y no es de su esposo, así hubiese sido violación o infidelidad,
era exactamente lo mismo. Piensen en esto. Era tan fuerte esa situación que una violación no ofendía a la mujer, ofendía al varón dueño de la mujer. Las mujeres no se pertenecían a sí mismas, le pertenecían al papá, y cuando se casaban le pertenecen al marido. Todavía en algunos lugares mi mamá era Efigenia Manríquez, mi papá era Rubén Aguilar, ya murieron los dos, de ellos gozan los dos. Mi mamá cuando se casó ya era Efigenia Manríquez de Aguilar, porque ya era propiedad de mi papá. Mi papá nunca fue Rubén Aguilar de Manríquez. Eso no se usa. Es un recuerdo de los viejos tiempos del patriarcado. Entonces la mujer le pertenece al marido. Si el marido muere, le pertenece a su hijo si es mayor de edad, si tiene hijos mayores de edad, varones, por supuesto. Si no tiene hijos mayores de edad, le pertenece a su cuñado por la ley del levirato. Si una mujer no tiene ni papá, ni tiene marido, ni tiene hijo, ni tiene hermano, ni tiene cuñado, entonces y solo entonces es viuda. En México hoy las mujeres viudas son las que pierden a sus esposos. En la época de Jesús, las viudas eran las mujeres que no tenían ningún varón que fuera su dueño. El varón tenía la obligación de cuidar a la mujer, de darle de comer, lo mismo a los niños menores de edad. Por eso la preocupación de Jesús y de los profetas por las viudas y los huérfanos. Porque si una mujer es viuda, si no tiene ningún varón, cualquiera podía violarla y no se ofendía a nadie. ¿Se dan cuenta? La situación tan trágica que había en aquella época. Así que María no pudo haberle dicho a José, estoy embarazada. Y si le hubiera dicho, José hubiera dicho, no me puedes, si me buscas, si tienes vergüenza, ¿por qué me buscas? ¿Me explico? Fue un drama que vivieron cada uno a solas. Consigo mismo María y con Dios. Es algo que solamente resolvieron María con Dios y José con Dios. María, por supuesto, estaba expuesta a ser repudiada. El repudio no es el divorcio, el repudio es la devolución que hace el varón de la mujer. Las mujeres no podían repudiar al marido, solo el varón podía repudiar a la mujer. Es una situación injusta. Por eso dice el Evangelio que José decidió repudiar a María en secreto, para que cuando la gente viniera a decirle, porque además, si ahorita somos chismosos, hace 2000 años éramos igual de chismosos, porque si algo no hemos perdido, es nuestra capacidad para el chisme. Los chismes son como las hemorroides, diría uno de mis hermanos josefinos, de amplias dimensiones. Un día me dijo, oye Miguel, le digo, ¿qué padre? Según las estadísticas, el 50% de los gordos tiene hemorroides, la otra mitad miente, y me mandó a la farmacia. Entonces, y con la humanidad pasa lo mismo, a la mitad de la humanidad le gusta el chisme, la otra mitad miente. Porque la información es poder y con la información podemos sobrevivir. Entonces, ¿cómo se enteró José que María estaba embarazada si María no podía hablar con él? Por la gente chismosa que nunca falta. ¿Sí? Alguien fue a decirle a José, mira, tan decentita que se veía la hija de Joaquín y ya salió con su domingo 7. Entonces por eso José dice, no, lo que él buscaba era cuidar su honor y decir, ya no es mi esposa. Lo que ella haga con su vida, a mí ya no me perjudica, no me deshonra. La burla de aquella época, si hoy, cuando alguien comete un error y es una figura pública, la gente se lanza y podemos destrozar una vida con murmuraciones, en aquella época también. Y como dice el dicho, pueblo chico. Hay una novela muy bonita, En el nombre de la madre se llama, que cuenta la historia de María y de José durante el embarazo. Y dice María, en un momento de la novela, ya quiero, decía ella, cuando José le dijo, vámonos a Belén, decía María, me sentí tan aliviada porque ya estaba harta de que pasara yo por donde pasara y la gente siempre dijera, ya queremos que nazca su niño, a ver a quién se parece. Y luego decían, ¿te imaginas que nazca niña?
Porque en aquella época las mujeres no tenían honor. La única función de las mujeres era darle hijos a sus maridos. Pero si una mujer deshonraba a su marido, era la burla de la familia para toda la vida. Por eso, ahora entendemos por qué era necesario que el ángel del Señor se apareciera en sueños a José y le dijera que no tuviera miedo. Fue lo que le dijo el ángel: José, hijo de David, no tengas miedo. En primer lugar, a la burla. Y ten en cuenta que la burla iba a ser hasta su muerte. Porque ¿quién del pueblo iba a creer que María había quedado embarazada por arte de magia? ¿Quién le iba a creer a José que el hijo era suyo, cuando todo el mundo ya sabía que el hijo no era suyo, biológicamente hablando? ¿Se dan cuenta? Es decir, atreverse a tomar a una mujer embarazada en aquella época, decir con todas las letras que el niño es tu hijo, y que para ser tu hijo no necesitas que sea de tu sangre, porque tú le pones todo tu corazón, y por lo tanto le pones todo tu amor, y te entregas totalmente a tu esposa y a tu hijo, para amarlos y para cuidarlos y para servirlos. ¿Quién puede negar que no son tu familia? 30 años más tarde, cuando Jesús predicará esto, que no somos familia por la carne ni por la sangre, que somos familia como lo fueron María y José y Jesús en Nazaret, que somos familia por el Espíritu, porque somos hijos de Dios, porque el amor no conoce de carnes, ni de fronteras, ni de sangre, ni de apellido, porque el amor nos une y nos iguala, porque en el amor no hay quien es más o quien es menos, en el amor todos somos importantes, y si el amor es más importante que la vida, y José estaba dispuesto a dar su vida por Jesús, ¿quién puede negar que era su hijo? Si después de la hombría, de la gallardía, de la valentía, del amor con que Jesús, de la ternura con que José cuidaba a Jesús, ¿quién se atrevería a negar hoy que José fue para Jesús la cara que le mostró el corazón de Dios? Porque a Dios en aquella época se le hablaba de usted, no se le hablaba de tú como lo hacemos en el Padre Nuestro. Y se le decía Señor Altísimo, Señor Dios de los ejércitos. No se le decía papá ni padre. Esto solo lo hacemos porque Jesús nos enseñó. Y Jesús nos lo enseñó porque lo aprendió con José. Viviendo día a día, comiendo en la misma mesa del trabajo, de lo que el trabajo les daba. Porque si alguien experimentó cariño y protección fue de José. Si de alguien enseñó que Dios no nos ve con asco, ni nos trata según nuestra pureza, sino que Dios nos acepta siempre plenamente y con amor porque somos sus hijos, ese fue con San José. ¿Saben qué significa la palabra José en hebreo? El que hace crecer. La labor de José fue hacer crecer a Jesús. Todo papá, toda mamá, lo que quiere es que sus hijos crezcan, ¿no es cierto? Que sean independientes, que sean libres, que sean valientes, que no se queden sentados esperando que el tiempo lo resuelva todo. Que se pongan las pilas, también decimos. Que si se caen se levanten. Que sepan que son más grandes que cualquier obstáculo. Si tenemos vida en el corazón tiene que llevarnos lejos. Siempre. Un papá lucha porque su hijo sea independiente, porque sea valiente, porque sepa ganarse la vida, porque sea responsable, porque sea noble. Hay cosas que son más importantes que el dinero. Una persona con talento, una persona con belleza puede abrir todas las puertas que quiera, pero solamente la humildad las deja abiertas. Es más importante ser buena gente que ser talentoso. Es más importante ser buena gente que ser inteligente.
Gente muy inteligente ha preparado las bombas nucleares. Ninguna buena gente aventaría una bomba para nadie. De hecho, el verbo pensar en latín originalmente no significaba pensar, significa cuidar. Cuidarnos es lo más inteligente que podemos hacer. Lo aprendió Jesús con José. Y es maravilloso, porque para que un hijo pueda tener su vida y ganarse su lugar, los padres tienen que en algún momento dado hacerse un lado. No significa que se mueran, pero sí hacerse un lado. Porque si no, cuando el hijo se da cuenta de qué está hecho, cuando el hijo o la hija se dan cuenta de hasta dónde pueden llegar. Dicen en las redes sociales, uno no sabe qué tan fuerte es hasta que ser fuerte es tu única opción. Cuando yo era niño, yo quería ser Daniel San. Daniel San es el protagonista de la película Karate Kid. ¿La vieron? Claro, yo nunca hubiera sido... Mis habilidades marciales no son lo mío. Gracias a mi papá aprendí a andar en bicicleta. Me decía, ¿no te gustaría que los Reyes Magos te trajeran una bicicleta? Decía, yo no quiero un castillo Grayskull, el de He-Man. ¿Y una bicicleta? No, el castillo Grayskull. Pero también una bicicleta, no, con el puro castillo basta. Pero los Reyes me trajeron el castillo y una bicicleta. Y entonces me llevaron a la bicicleta, al Ciudad Universitaria, me subieron a la bicicleta con llantitas, pues estaba yo feliz. Entonces me frenaron una vuelta al parque nada más, le quitaron las llantitas, me aventaron, me caí, me puse a llorar, me levantó mi papá, me subió a la bicicleta, me volvió a aventar, me volvió a caer, me volvió a levantar, me subió a la bici, me volvió a empujar. Dije, esto no va a acabar nunca. Aprendí. Consentir de más es echar a perder a los niños. Uno quisiera que a los hijos no les pasara nada. Para los hijos no los podemos proteger para que no les pase nada, pero sí podemos educarlos para que sean fuertes. Podemos educarlos para que sean valientes. Podemos formarlos para que nunca se queden vencidos, para que el coraje pueda más que la cobardía. Porque el miedo siempre va a estar allí. No significa que seamos cobardes. Una cosa es tener miedo y otra cosa es ser cobarde. Es más, solamente se puede ser valiente cuando se tiene miedo. Y la valentía consiste en que el miedo no te detenga. Cuando yo era niño le decía a mis papás, oye papá, ¿qué te gustaría que fuera? A mi mamá, ¿qué te gustaría que fuera? Médico, abogado, ingeniero, sacerdote. Y decían, lo que quieras, todo menos un inútil. Mis papás murieron cuando yo tenía 20 años. Y me tocó ir a tramitar su acta de defunción. Y cuando vi el nombre de mi mamá, primero murió mi papá, y luego mi mamá, cuando vi el acta de defunción y supe que ya no tenía yo papás, me senté a llorar en la calle. No sé cuánto tiempo pasó, como una hora, hora y media. Y yo solito me dije, ¿no? Yo no sé qué pueda pasar en la vida, pero aquí sentado, llorando, estoy siendo lo único que mis papás no querían que fuera. Un inútil. Cuando éramos niños y nos íbamos de vacaciones al pueblo de mi mamá en Guanajuato, decía mi mamá, y no vayan a andar en el río, y no vayan a andar en el sol, y no vayan a andar en la calle. Y ya regresábamos todos sin garras, todos rotos, a andar en el río, en la calle, en el sol, jugando con todo el mundo, y llegábamos con cicatrices por todos lados, rasguños y prietos. Y decía mi abuelita, si no quieres que les pase nada, mételos en una vitrina. La vida no es una vitrina. Siempre pasan cosas. Hacer crecer, Jesús creció bajo la mirada de José, dice el Evangelio, no solo en estatura, en sabiduría, que es saber de qué se echa la vida, para saborearla, para disfrutarla, y en amor delante de Dios y en amor delante de su pueblo. Si un papá no forma a sus hijos para que sus hijos puedan vivir sin ellos,
no está pensando en grande. Yo a veces me pregunto, ¿dónde están los papás de los que se dedican al crimen? ¿Dónde están los abuelos? No hay nadie que les haya dicho esto que yo les he dicho, que es más importante ser buena gente que tener dinero, que es más importante ser buena gente que ser inteligente, que el sentido de la vida no lo da lo que tenemos, sino lo que damos. La riqueza no es juntar dinero, la riqueza es dar lo que uno tiene, compartirla. Ganar es egoísta. El amor no sabe de cálculos. El amor siempre pierde. Cuando éramos niños y le decíamos a mi mamá, oye, te quedó muy rica la comida, tienes más, y nos daban más, y luego le decíamos a mi mamá, tú no vas a comer, y decía mi mamá, ya cuando una cocina se llena con nada más de oler. Cuando pasan los años uno se da cuenta que la gente no se llena con el olor. Pero si tu hijo tiene hambre o tiene ganas de más, no lo piensas, se lo das, perdiste, te quedas sin algo. ¿No? Eso es el amor. El amor pierde. Jesús perdió la vida por amor. La prueba de que Dios nos ama, dice San Pablo, es que cuando todavía éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Y eso significa que somos valiosos, siempre a los ojos de Dios. No lo podemos perder de vista nunca. ¿Vamos bien? ¿Ya los aburrí? ¿Ya los dormí? Nada más era para ver si estaban atentos. Bien, siguiente pregunta. También me la han llegado a preguntar porque de repente hay gente que dice que José ya era viudo y que tenía otros hijos. Y que es a los que se les llama a los hermanos de Jesús en la Biblia. Sobre todo los hermanos no católicos siempre salen con ese tinglado de que los hermanos de Jesús y que María tuvo más hijos. Y luego a alguien se le ocurrió que eran hijos de José. La respuesta es no. José no era viudo, no se había casado, tenía 13 años. Y en aquella época la familia nuclear, mamá, papá e hijos, no existía. Vivía toda la familia ampliada, los abuelos, los hijos, con sus esposas, los nietos, todos juntos. Eso era la familia. Todos los hijos o todas las personas que viven dentro de una misma casa se llamaban hermanos, así fueran tíos, primos, sobrinos y demás. Entonces la respuesta es no. ¿Por qué José era justo? No porque hubiera decidido repudiar a María, sino porque aprendió que la voluntad de Dios, justo es quien cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la cumple quien se atreve a amar por encima de cualquier otra cosa. Cuando yo comenzaba a confesar, recién que me ordené, hace 15 años, y me tocaban casos difíciles, buscaba yo al padre Albino, y le decía yo, le contaba la situación, y le digo, ¿qué hago? Y su respuesta siempre fue, ¿qué dice tu corazón de pastor? A veces las reglas dicen una cosa, pero el corazón nunca se equivoca. Uno sabe lo que hace por amor. Por eso el amor siempre pierde. El egoísmo siempre está pensando, calculando lo que puede ganar. Al amor no le importa lo que pierde y deja de hacer cálculos, porque si se pone a calcular, a lo mejor se sentiría mal, pero cuando uno ama ni siquiera calculas. Dice, sea por Dios, ya mañana veremos. Y das. ¿No? Uno que sale a trabajar de mamá, de papá. Es decir, puedes pasar muchas cosas en la calle, en el trabajo, te cansas, llegas a tu casa, tus hijos te ven, te ríen, te dan un beso de bienvenida y sientes que te pagaron mejor que la quincena. El amor no sabe de números. José es justo porque ama. El amor nunca se equivoca. Claro que cuando uno ama, pues generalmente a veces se sufre, ¿no? Dice San Agustín, si no quieres sufrir, no ames.
Pero si no quieres amar, ¿para qué quieres vivir? Decía mi tía Luisa, mi tía abuela, una tía abuela, la que se quedó a cuidar a mis bisabuelos, la tía que no se casó porque cuidaba a los bisabuelos, cuando murieron ellos, decía, es mejor llorarse pobre que llorarse sola. Una persona que no ha conocido el amor, aunque la tenga todo, al final no tiene nada. Cuando nos vamos, nos llevamos el corazón lleno de todo lo que hicimos, de todo lo que dimos. Cuando la gente es egoísta y no quiere soltar nada, ni siquiera se puede morir. Una persona que lo ha dado todo, se muere ligera, con el corazón lleno. Y eso es maravilloso. La gente no nos va a recordar por lo que tuvimos, nos recordarán por lo que hicimos. Ya había muerto José y la gente decía de Jesús, no es este el hijo de José. Veían a Jesús y pensaban en el Padre. Veían en el Hijo y pensaban en quien lo había enseñado. Jesús nos decía, somos como semillas, las aventamos. Algunas dan mucho fruto, otras dan poquito, pero todas dan. Y es bonito imaginarse a Jesús en el campo aventando semillas. ¿Puede aventar la semilla? Sí. Y si no da fruto, no importa. Pero es que unas dan mucho fruto, aviéntala. Y si da poquito, no le hace. Si es poquito, de todas maneras es fruto. Alguien lo comerá y se alimentará. Algún arbusto crecerá, por chiquito que sea. Vendrá algún pájaro y hará ahí su nido y tendrá vida. No es lo mucho, lo poquito que damos, es lo que damos. Y la maravilla, lo que aprendió Jesús con José, es que siempre damos fruto. Donde estemos, damos. Donde estemos, a alguien le podemos cambiar la vida a alguien para siempre, para bien o para mal. Siempre. Podemos hacerlo. Somos hijos de Dios igual que Jesús. ¿Dónde estaba San José? Otra pregunta, que también es interesante. ¿Dónde estaba San José cuando llegaron los Reyes Magos, los sabios de Oriente, a Belén a buscar al rey de los judíos? Dice el Evangelio de San Mateo que encontraron solamente al niño y a su madre. Si van a decirme como Benedicto XVI que estaba trabajando, la respuesta es incorrecta. Ya les dije hace rato que una mujer no podía hablar con ningún varón, ni siquiera con su marido, mucho menos con otros varones que no fueran su marido. Entonces, salud. Imagínense que llegan 3 varones desconocidos, exóticos, disfrazados de sabrá Dios qué, a la casa de una muchacha decente. ¿Ustedes le abren a 3 desconocidos? ¿Los invitan a pasar a su casa? ¿Les ofrecen café, galletas, nieve del... Los menos. Es que esta es la cosa más bonita de San José. En un reino, solamente ¿cuántos reyes hay? 1. Si vive el Padre, ¿quién es el rey? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Los sabios de Oriente buscan al rey de los judíos. Si encuentran a José, ¿qué hubieran pensado? Que el rey es José, pero el rey es Jesús. La grandeza de José está en que nunca quiso ser el grande. Nunca quiso ser el número 1. Nunca quiso ser el importante. Nunca quiso ser el de la portada. Y vivimos en una sociedad hasta el día de hoy en la que se nos invita a ser el número 1. A ser la gente más importante, según el éxito social, el más guapo, el más inteligente, el más rico, el que tiene más seguidores, el que tiene más likes, el que conoce todo el mundo. Pero eso nos desgasta. No es feliz la gente que busca ser la más importante.
Pero es importante ser felices amando a los demás, como si los demás fueran más importantes que nosotros. De hecho, cuando amamos, al que amamos es más importante que nosotros. ¿Cierto o falso? José no quiere estar en el primer lugar, no quiere ser el rey, no es el rey, y no pretende opacar a su hijo. No quiere lucirse. Yo a veces pienso que si en las capillas, en las iglesias, no hay imagen de San José al frente, siempre junto a la Virgen María, junto a su hijo, que es donde tendría que estar, dicho sea de paso, siempre, si no está es porque José mismo no quiere. No quiere. Debe sentirse incómodo cuando le llevamos mañanitas. Aunque al mismo tiempo es bonito saber corresponder a la gente, reconocer a la gente que ha amado. Hay gente que da, que se quita, decimos, ¿no? Que se quita la comida de la boca, que se quita la playera para dártela. Hay gente que se hace a un lado para que el hijo tomara el lugar. Y eso fue lo que hizo José. Alguna vez me preguntaba Roberto Farril en la televisión, porque aquí donde me ven también voy a la televisión. Decía él, ¿por qué? Dice, ¿por qué se muere San José antes que Jesús? Y yo ya leí mi respuesta teológica, pues porque tiene que hacerse a un lado, porque el Padre es Dios, no Él. Pero decía Roberto Farril, ¿no? Al fin y al cabo es papá. Yo pienso, dice él, no, primero matan al Padre antes que maten a su Hijo. Si vive José, si se echa adelante 3 o 4 soldados romanos, pues no se queda parado mirando, menos de lejos. Ahora es que quisieron robarse a mi ahijado, mi compadre se aventó al piso con el niño, hasta que llegó la policía y dijo lo mismo, primero me arrancan los brazos y luego me arrancan a mi hijo. Les pregunto, ¿de qué murió San José? Sabrá Dios. Nadie sabe de qué murió. Murió antes de que su hijo creciera, predicara, eso es un hecho. Si hubiera vivido cuando lo crucifican, no lo hubieran crucificado no tan fácilmente. Hubiera estado ahí y no viendo, insisto. No sabemos, probablemente la gente se moría, no había, piensen ustedes, no hay risas Colgate porque todavía no se inventa la pasta Colgate. No hay antibióticos, no hay penicilina, no hay aspirinas, no hay operación a corazón abierto. Entonces una persona se enfermaba y podía morir. Una infección, un ataque al corazón, un accidente de trabajo. No lo sabemos. Decía un padre josefino muy romántico, yo digo que San José murió de puritito amor. Digo, el amor no mata. El amor da vida. Aunque se muera da vida. Si no, ¿por qué resucita Jesús? Porque el amor da vida. Muere por amor y el Padre lo resucita por amor, ¿eh? No es que Jesús hubiera tenido un chip para despertar al tercer día. El Padre lo resucitó. No es que Jesús haya resucitado, fue resucitado. Y lo hizo el Padre, ese que Jesús conoció en la cara, en la mirada y en el corazón de San José cuando vivió con él en Nazaret. Quizá 30 años o menos. Pero una cosa es maravillosa. Así, aunque no haya imágenes de San José en ninguna iglesia, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, le damos homenaje. Porque si no fuera por él, a nadie se le hubiera ocurrido el atrevimiento de llamar a Dios Papá. Y con eso es suficiente. Muy bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes?
Porque uno de los evangelios apócrifos, los evangelios apócrifos no son libros que la iglesia tuviera escondidos y que luego no queríamos dar a conocer como a veces salen en las películas. Los libros apócrifos son historias que contienen herejías y desde siempre, nunca ninguna comunidad cristiana se identificó con esos relatos. Entonces, cuando se hablaba de los hermanos de Jesús, se inventaron los apócrifos que José tenía 90 años para poder decir que los hijos eran de José y no de María, ¿no? Era una manera de cuidar la virginidad de María, porque como en aquella época todavía no se inventaba la pastilla azul famosa, cuyo nombre no decimos porque todavía hay aquí niños, pero que ustedes saben cuáles son y para qué sirven. Entonces, como en aquella época todavía no había, así ya no corría peligro la virginidad de María, ¿no? Pero es un prejuicio. Eran dos chavos que tenían todo el corazón y todas las ilusiones del mundo y llenaron de amor y de ilusiones el hogar de Nazaret para Jesús. Por favor. Bueno, si San José es una persona, el personaje, podríamos decir, más importante en ese tiempo, ¿no? Que conoce, usted lo acaba de decir, si no hubiera sido por él, pues a lo mejor pudo haberle pasado más cosas más peores a Jesús. La persecución de Herodes y todas esas cosas que nos platica la Biblia. ¿Por qué la imagen de San José no la vemos, digamos, muy bien en la iglesia? O sea, yo digo, si estaba en vida, a la Santísima Virgen tenía que acompañar también San José. Yo creo que hemos tenido muchos prejuicios en la iglesia, sobre todo a nivel del cuerpo y de la sexualidad. Porque generalmente crecemos con la idea de que toda la sexualidad es impura, que es una cochinada. Entonces, cuando yo confieso, en otros lados, por supuesto que nunca he confesado, hay gente que dice, padre, fíjese que me acuso porque, bueno, dije 2 o 3 mentiras, me eché 2 o 3 copitas con mi vecino o con mi vecina, el chisme y se me hizo tarde, me quedé dormido, no fue a misa el domingo, no comulgué. Y luego así como que le dan toda la vuelta, ¿no? Y tuve pensamientos impuros. Y cada vez que se habla de impureza se refieren a cuestiones de sexualidad. Entonces, nosotros hemos pensado que la sexualidad es mala y que tenemos que defender la virginidad de la Virgen María como signo de pureza. Y no va por ahí. María y José eran esposos, eso no quita la virginidad en su matrimonio, pero nos da miedo ponerlos juntos. No hay una sola. Nosotros defendemos el matrimonio y decimos que el matrimonio es hombre y mujer, no sé qué, no sé cuánto, y las hilachas. Pero ¿cuántas parroquias hay en la Iglesia Católica dedicadas al matrimonio de María y de José? Ni una. No hay una en todo el mundo, ni una sola, ni una. ¿Cuántas imágenes ven ustedes que existan en las iglesias de María y José, solos? Nunca, siempre les ponemos al niño en medio, no vaya a ser. Sí, tenemos una curiosa y peculiar manera de promover el amor sin mostrar imágenes de amor, de matrimonio. Entonces, creo que es un prejuicio, no hay ninguna razón, ¿no? Y también quiero decir otra cosa, no es el sufrimiento en la cruz lo que nos salvó, sino el amor. Dice Santo Tomás de Aquino, nos salva el amor, no el dolor. El amor probado en el dolor, pero el amor, no el dolor. Porque luego viene el Jueves Santo, el Viernes Santo, y cuánto sufrió, y las cadenas, y por tus, ¿qué decimos? Por tus llagas y por tus hieles, perdóname, Señor, perdón. Entonces, no, Señor, no es para cantar perdón, es para darle gracias a Dios que un amor como el de Dios no se contaminó de rencor, de odio, de violencia, de resentimiento. Murió amándose quien lo crucificaba. Es lo más duro del Evangelio, el amor al enemigo. Pero el amor al enemigo lo aprendió Jesús de José. Si en José supo Jesús de que estaba hecho el corazón de Dios, que significa amar al otro y amar al enemigo y ser cercano con el que sufre
y romper las reglas de vez en cuando. No se podía tocar a los leprosos, pero Jesús los tocó. No por rebelde, por amor. El amor no sabe de límites ni de condiciones. Si el amor tiene límites, no es amor. Si el amor tiene condiciones, no es amor. Si el amor lo detiene algo, no es amor, porque el amor no lo para nadie. Ellos eran enemigos de Jesús, pero Jesús no era enemigo de ellos. Enemigo es una etiqueta que nos ponemos nosotros. Dios nada más nos ve como hijas y como hijos. Y no le interesa más. No anda de morboso viendo qué hacemos o qué no hacemos. No se ofende por lo que hacemos. Los papás nunca se sienten ofendidos por sus hijos. Se pueden sentir dolidos de que sus hijos vivan mal. Ningún papá vive, ninguna mamá vive para que le demos las gracias. No nos dan para que agradezcamos. Nos dan para que andemos en buenos pasos, para que seamos buenas gentes. Por eso sigo con la pregunta de ese país que tanto le duele, tanta sangre y tanta violencia. ¿Dónde están los que tuvieron que haberlos amado? Y a lo mejor el problema ha sido ese, que hay gente que desde niña no ha sido amada. Hay gente que ha aprendido que vivir es sobrevivir y que para sobrevivir hay que luchar y que la mejor defensa es el ataque, como en el fútbol. Pero eso que tendría que haber sido la excepción se ha hecho algo normal y no podemos permitir que la falta de amor sea algo normal, porque el amor es más importante que la vida y lo estamos viendo. No se trata de cómo sobrevivir, se trata de cómo podemos ser más compasivos, cómo amarnos más. Si Jesús nada más habla de amor es porque en su casa solo se hablaba de amor. Si Jesús habla de perdón es porque en su casa se enseñaba a perdonar, se vivía el perdón. No le daban discursos de perdón, veía cómo sus padres perdonaban. Y a lo mejor lo que perdonaban era la burla de la gente a José por haberse casado con una mujer que lleva embarazada. Devolvían burla por bendición. Eso es el perdón. Por eso lo amamos, dice Francisco. José es un padre amado, pero si lo amamos es porque él amó primero. Se lo ganó. Es un padre tierno. Y la ternura es el modo en que Dios se acerca a nosotros para tocar lo que en nosotros es frágil, dice el Papa Francisco. El amor no viene a competir, el amor viene a curar. Por eso la gente débil no puede ser tierna. La gente violenta, la gente que ataca, en el fondo es gente que tiene miedo. Dios es un padre tierno. José era un hombre tierno. No tenía miedo de ser destruido por su hijo. Cuando se dio cuenta que la burla no lo destruía, que él no era lo que decía la gente, ya nada lo detuvo. Si la valentía de José se la transmitió a Jesús. Si a José no lo detenía la burla de la gente, ¿ustedes creen que Jesús lo iba a detener la burla? A José no lo paraba la murmuración, a Jesús no lo paró la murmuración. Había roto una regla, no repudió a su esposa que iba embarazada, pero pudo más el amor que la regla. Lo aprendió Jesús de José. Eso es valentía. José es padre valiente, dice el Papa Francisco, valiente, trabajador. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, pues antes de que se vayan les traigo yo a la venta, la oferta, la promoción, la propaganda. Parece chiste, pero es anécdota. Tengo yo 3 libros que he escrito sobre San José. Hay un cuarto que saldrá a la venta próximamente. Estoy muy contento, la verdad. Yo iba a pedir más, pero ya no hay. Está agotada la edición. Este es un comentario. El primero es un comentario, le tengo mucho cariño. Es un comentario que hice yo a la carta del Papa Francisco sobre San José.
Se llama igual que la carta, con corazón de padre. Este otro es una colección de novenarios, 4 novenarios, 4 maneras de orar durante 9 días seguidos en honor de San José. Es hablar sobre San José, es orar con San José, rezar a San José y orar con él. Y este que le tengo particular cariño, una serie de narraciones, una novela en breves entregas, se llama El silencio más fino. Este lo escribí, me tardé como 15 años en escribirlo, le tengo mucho cariño por eso. Se llama El silencio más fino, es el que se acaba de agotar la edición. Y aquí cuento yo lo que yo imagino que pudo haber sido la vida de San José, desde su niñez hasta su muerte. ¿Cómo me imagino que murió San José? Se los contara, pero mejor lean el libro. Hay poquitos, se han vendido muy bien, gracias a Dios, bendito sea Dios, se han vendido bastante bien, entonces solamente encontré de esos ejemplares 10 y de esos 15 de cada uno. Si alguno se ha interesado, hoy o mañana, con todo el gusto del mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, otra pregunta, comentario. Estos dos cuestan 100, este cuesta 200. Yo no pongo los costos, yo se los diera a 20 pesos, pero... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bien, pues muchísimas gracias. Vamos a terminar. Quisiera darles la bendición para concluir este momento. Quiero leerles solamente nada más la escena que escribí cuando nace San José, cuando nace Jesús. Yo imagino que cuando José tuvo a Jesús en sus brazos la primera vez, tuvo que haber sido un momento muy emocionante para él. ¿No? ¿Qué dices? No sé si alguien sepa qué se dice, de todas maneras me atreví a escribirlo, ¿no? José se recostó junto al niño y junto a su esposa. Ellos dormían, él los contemplaba. Se puso de lado, apuntaló el codo en el piso y descansó la barbilla sobre su mano izquierda. Luego de un rato de velar su sueño, José se sentó, estiró las piernas, apoyó la espalda en la pared, tomó nuevamente al niño, observó detenidamente su rostro y besó sus párpados. Que tus ojos vean siempre la llegada del sol y que la luz no decline nunca en tu corazón. Que tus ojos nunca vean la maldad, pero si ésta llega, que la luz de tu corazón te ayude a comprender. Luego tomó sus manitas, las besó también. Que tus manos reciban siempre la bendición del Altísimo. Que tus manos trabajen. Que no sientan miedo ni asco de los pobres ni de los enfermos. Que se estiren para curar a los enfermos, acariciar las canas de los ancianos y dar limosna a las viudas y a los huérfanos. A continuación acarició sus pies. Que el Señor te lleve lejos. Camina mucho, hijo mío. Nunca te canses de caminar. Aunque vayas cuesta arriba y el sol caiga pesado como el hierro, no te detengas. Camina descalzo alguna vez para que sepas de qué estamos hechos nosotros y sientas la tierra. Finalmente, con el dedo pulgar delineó sus labios, sus oídos. Que pronto el Señor te concede escuchar y comprender su palabra. Que su palabra lleve a tu corazón la fuerza del Altísimo y la historia del pueblo del que formarás parte. Que tus labios se abran para decir palabras de bendición. Y que un día los tuyos se admiren y den gracias a Dios por la fuerza de las palabras que salgan de tus labios. Abrazó el niño, cerró los ojos y echando a llorar,
dijo a su oído, y que a mí el Señor me conceda vivir siempre para ti. No sé si tú eres mío o yo soy tuyo, pero sé que te amo y que me llenaré de orgullo el día que te pongas de pie en medio de los nuestros y digas, yo soy Jesús, el hijo de José. Muchísimas gracias. ¿Mande? Sí. Perdón, les dije que les iba a dar la bendición y ya no se las di. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es rico en misericordia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Señor San José, Padre virginal de Jesús, digno esposo de María, decimos todos, ruega por nosotros, tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte, en la postrera agonía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare y el de Jesús y María. Pueden ir en paz. Buenas noches. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Así que me lo lleve. Espérame. Sí está.